Leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardó el esposo. ¿Qué hizo el esposo? Tardó. ¿Verdad que ya está tardando la venida del Señor? Cuando empezó la pandemia en el 2020, de repente el mundo fue apocalíptico. Y ya era demasiado claro, viene el Señor. Todo el mundo dijo, ya se prepara, se va a complicar el mundo de aquí, viene ya el Señor Jesucristo. Pasó ya 4 años y medio y no vino el Señor Jesucristo. Entonces, parece que el novio se tarda. Tarda, dice aquí la Biblia. Y esto ha hecho que todas puedan cabecear y dormir. El hermano Blas estaba hablando con el hermano Walter antes del culto de cómo era antes el interés por las cosas de Dios. El hermano Blas estaba contando que se iban a Yahuacay con lluvia o sin lluvia, por el barro, con frío o con calor, se iban a predicar, se iban a la iglesia y venían otra vez en grupo, cantidad de personas, no había ningún obstáculo para ellos. Ni frío, ni calor, ni lluvia, nada. Se iban porque era compromiso ir a la iglesia, ir a predicar la palabra. Ahora, nosotros, los de este tiempo, ya postergama. ¿O qué? Ya postergama. ¿Por qué? Pero eso está en la Biblia, que es un tiempo débil de la iglesia por el momento. Pero se dice que viene un avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Algunos creen que el avivamiento es ya a pata piso, de que vamos a caernos todos por el piso, que vamos a volar todo como los ventiladores. Y no, hermanos. El avivamiento es cuando la iglesia se levanta a predicar y la gente recibe el mensaje y acepta a Jesús. Eso es avivamiento. No hace falta demasiadas complicaciones. Y en ese contexto de avivamiento que todavía no llega, ahora estamos en una etapa, ¿qué clase? Donde estamos cabeceando y durmiéndonos. La iglesia está dormida, está caigüe, está cabeceante. ¿Sí o no? ¿Para qué vamos a alabarnos y decir que somos la superiglesia? Somos una iglesia cabeceante. Pero acá también dice que a la medianoche se oyó un clamor y se anunció, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Esto también indica que sí va a haber una señal en el mundo o donde sea que nos va a decir, Cristo viene, ahí viene el esposo. Y vamos a levantar nuestras cabezas y vamos a proponernos que Cristo viene, pero resulta ser que se va a necesitar, había sido aceite. ¿Qué es el aceite? La unción, hermano. En la Biblia siempre aceite es sinónimo de unción. ¿Y qué es la unción? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿tengo aceite? ¿Hay vida de oración? ¿Hay vida de comunión suficiente? ¿Hay una vida de adoración al Señor para que yo pueda decir que el Espíritu Santo está en mí? O sea, que el aceite está en mí. De hecho, al recibir al Señor Jesucristo, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Pero la llenura, la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que se compara con el aceite. Entonces, vemos que todas tenían lámparas. ¿Qué podrá ser la lámpara?
lámpara podrá ser la salvación. Tenían la salvación, pero no tenían el aceite. Porque tenían la salvación, porque han recibido a Cristo, ellos tenían la esperanza de esperar al novio, al esposo. Pero no se esforzaron en tener aceite. Entonces hay un problema. Aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y tampoco a vosotras, id más bien con los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿qué cosa estaban? Preparadas. Las que estaban preparadas entraron, dice aquí. ¡Wow! Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hoy día hay miles y miles de videos en YouTube que hablan de la segunda venida, de las señales proféticas, de los tiempos proféticos, de la interpretación de las profecías de Daniel, de Isaías, de Apocalipsis, del apóstol Pablo, de Primera de Tesalonicenses 14, 15, 16, 17, 18, de Primera de Corintios 15, 51. Todo el mundo ya conoce lo que dice Mateo 24, y sale por ahí alguien y dice algo muy cierto. ¿Saben qué? La cuestión en este tema de la segunda venida no es saber mucho. No hace falta saber mucho de profecías y de todo aquello. Lo importante es estar preparados. Porque dice que aquí las 5 vírgenes, las 5 novias, que representan a 5 prototipos de cristianos, estaban preparadas. Si hoy se dice que el rapto va a ser, cosa que no tiene un fundamento bíblico, el 18 de septiembre del 2024, capaz muchos van a ver este video y ya van a estar en octubre del 2025, no sé, de repente el Señor viene, ojalá que venga, es imposible de saber. Anhelamos que venga, sí, anhelamos que venga, pero le ponen así como una fecha y supongamos que sí, wow, ahora todo el mundo sabe. Mucha gente va a empezar a querer a prepararse de alguna manera, otros no van a creer y van a prepararse a medias. Puede ser que venga, ye porta por una mieta, pero no es así, como dice el Señor, que debemos estar preparados, y eso significa que debemos estar en integridad. Si nosotros estamos en integridad, vamos a ser sacados de la tierra. El rapto de la iglesia, que es lo que nosotros esperamos, la segunda venida de Cristo, es el rapto de la iglesia. Y algunos dicen que el rapto de la iglesia va a ser después de la mitad de la tribulación, y otros dicen que va a ser al final, pero nosotros como iglesia cristiana evangélica creemos que el rapto de la iglesia será lo que va a dar inicio a la tribulación y a la gran tribulación. Porque en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, cuando el Señor le habla a Daniel, le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel, ¿verdad?
Cuando Dios habla de su pueblo, ¿habla de qué? Habla de Israel. ¿Para qué? Dice el Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estamos en Daniel capítulo 9, versículo 24. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame ¿sobre quién? Sobre el desolador. Vamos a mirar un ratito aquí en Levíticos capítulo 25 y vamos a encontrar una clave fundamental sobre todo esto. Levíticos capítulo 25, versículo 8 dice: contarás 7 semanas de años. ¿Cuánto dura una semana? Una semana de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Eso no era algo raro para Israel, que aquí el Señor, cuando le dice semana, utiliza la palabra Shabua, que significa una semana de 7 años en el calendario de Israel. Y esos 7 años corrieron desde que salió la orden para edificar el templo. Salieron 7 años primeramente. Acá dice primeramente 7 semanas, que son de años. Es decir, una semana, 7 semanas, 49 años. Esto duró 49 años exactamente la reconstrucción del templo de Jerusalén, el segundo templo. Luego de eso, 62 semanas más del calendario de Israel hasta la muerte del Mesías príncipe, y matarán al Mesías, dice. Y son 62 más lo que queda, que ya pasó, que son 7 años, que son 49. Entonces tenemos 69 semanas que ya se cumplieron. Y cuando Cristo muere, se interrumpe la historia de las semanas y queda pendiente una semana, que son 7 años. Una semana de 7 años quedó sin desarrollarse de la profecía de Daniel. Y la tribulación y la gran tribulación es justamente eso, esos 7 años que faltan. Por eso sabemos exactamente que la tribulación va a durar 7 años. Ahora, cuando Cristo muere y resucita, se instala ¿qué cosa? La iglesia. ¿Qué cosa se instala? La iglesia. ¿Y qué pasa con Israel? Se pone en pausa la historia de Israel. Y venimos nosotros como iglesia 2000 y algo de años. Para que Dios vuelva a tratar con Israel, tiene que volver a sacar al que está en el paréntesis. ¿Y quién está en el paréntesis? En el paréntesis está la iglesia. Se saca la iglesia y entra en acción las 70 semanas del profeta Daniel. Y como dice que se volverá a construir el templo y todo eso, entonces se entiende que a la mitad de la semana
se va a romper el pacto y allí empezará a los 3 años y medio un periodo llamado la gran tribulación. La gran tribulación se desarrolla de la siguiente manera. El Señor Jesucristo vendrá a las nubes. Si alguien quiere no creer, no hace falta que crea. Los hechos lo dirán. Un joven fue junto a su abuelo era un sabio, un hombre muy sabio, y le dice: abuelo, encontré un caballo y le traje a nuestra casa. Era salvaje, pero ahora es muy bonito y ya tengo un caballo nuevo. Y su abuelo le dice: hijo mío, el tiempo lo dirá. El niño se fue y se subió sobre el caballo y empezó a andar sobre el caballo, todo bien, pero un día el caballo le echó y se rompió el brazo. Y viene y le dice: abuelo, qué desgracia, me rompí el brazo. Su abuelo le dijo: el tiempo lo dirá. Unas semanas después, hubo una guerra en aquel país. Y ese niño, joven, adolescente, muchacho, no sé de cuántos años habrá sido, se salvó de ir a la guerra porque su brazo estaba roto. Y su abuelo le dijo: viste, mi hijo, el tiempo lo dirá. Primero era lindo el caballo nuevo, segundo el brazo roto, tercero se salvó de la guerra gracias a su brazo, pero fue el tiempo el que fue diciendo qué pasó y qué beneficio y qué perjuicio tuvo tal o cual circunstancia. De la misma manera, hoy nosotros somos la generación de los locos y dementes que creemos que el Señor Jesús vendrá a las nubes con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y desde allí los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados a las nubes junto al Señor Jesús, con una ropita de lino blanco, fino y resplandeciente, en un cuerpo lindo, con mi cabello completo, con mi dentadura sanita, sin panza, así un churrazo. Ya voy volando allá, todos vamos los que creemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Eso es una locura para muchos. El tiempo lo dirá. Ja. Noé. ¿Qué pasó con Noé? Cuando antes del diluvio no llovía sobre la faz de la tierra, no existía la lluvia. Dice la Biblia que había un vapor entre el cielo y la tierra, entre la atmósfera y la tierra, que humedecía la tierra y le regaba. Había una fertilidad impresionante. Y Noé viene y dice: va a llover. Ja. Noé, ¿estás loco? ¿Cómo que va a llover? Y la gente seguía farreando, jodiendo, haciendo de todo menos creyendo que Dios iba a hacer aquello que Noé anunció. Y pasó 120 años y Noé seguía siendo el loco del barrio, el loco del pueblo, el loco de su país, ese que con su familia anda construyendo un arca porque dice que va a llover, y hace 120 años que dice que va a llover. Ay, se mataban de risa. Y Noé: paz. Dios dijo que haría y lo hará. Y un día Dios le dijo a Noé: de aquí a 7 días empezará a llover. Por eso puede ser que el Señor también nos mande avisar que llega el rapto, porque a Noé le avisó que iba a venir el diluvio. Y Noé fue el que más bien en la historia humana cumplió aquella frase que dice: el que ríe último, ríe mejor. Porque los que 120 años se rieron de él, cuando él iba a estirar
la última cuerda para cerrar la puerta, ja, ja, ja. Ellos se quedaron y vino un diluvio de 40 días y 40 noches y todos murieron. Jesucristo, según la Biblia, dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que volvería. ¿Qué va a hacer? Volverá. Así que cualquiera que pueda estar viendo este video en YouTube, yo quiero decirte, si no quieres creer, no creas. Vamos a darle tiempo al tiempo. Ojalá no sea tarde cuando te des cuenta, amigo seguidor de mi canal, que fue tarde tu respuesta y el tiempo te enseñó la verdad. Cristo ha vuelto. Y hoy, dentro de todo este contexto de espera, Abraham también fue otro que le esperó a Dios por muchos años, cuando le dijo, no, Abraham, tu esposa tendrá un hijo. Y él pasó muchos años y no llegaba a la promesa, Agarró y le embarazó a su empleada y todo, ya pensando que ahí a lo mejor lo que Dios le iba a dar un hijo. Pero no, Dios esperó que él se vuelva viejo, que su esposa se vuelva anciana, y cuando ya era imposible para el hombre, Dios le dijo, ahora tu mujer dará a luz. Porque no era en el poder del hombre, era en el poder de Dios. Pero dice la Biblia que Abraham esperó. Me encanta esa parte en Hebreos cuando dice, Abraham esperó esperanza contra esperanza. Vaya y dice, vea, ¿qué significa eso? Porque a veces hablo en guaraní y me escriben los de Argentina y me dicen, pastor, no entendemos, por favor, no hable más en guaraní. Entonces traduzco, hablo en guaraní pero traduzco. Esperanza contra esperanza significa que ya se le acabó la esperanza. No, Dios no va a cumplir su promesa, pero después, sí, va a cumplir su promesa. Y caminaba de nuevo con el Señor y después, ya pasó ya otra vez de 5 años. Dios no va a cumplir, pero Él dijo que sí va a hacer, entonces voy a seguir creyendo. Esperanza contra esperanza, yo sigo creyendo. Día tras día, año tras año, momento tras momento, que el Señor Jesucristo volverá a las nubes con poder, con gloria y majestad. ¡A su nombre! Y que cuando Él venga, así como estábamos leyendo aquí en Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes, todas tenían salvación, pero no todas tenían aceite. Entonces vino el novio y las que no tenían aceite fueron a comprar o a tratar de encontrar. Pero las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cuál puerta? Apocalipsis capítulo 1. Un ratito, ya estoy terminando. Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan, después de recibir la carta de las 7 iglesias, termina con la última iglesia, la iglesia de Laodicea, la iglesia del presente. ¿Cómo es la iglesia del presente? La iglesia que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús le dice, tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí hay toda una simbología. El oro refinado representa la grandeza y la gloria de Dios. Las vestiduras blancas significan pureza. Y los ojos para ungir con colirio significa que estamos ciegos y no estamos viendo el plan de Dios para nuestras vidas.
y estamos enredándonos en las cosas del mundo, en los afanes de esta vida, en las riquezas, en las posesiones, en lugar de hacer lo que decía el apóstol Pablo: pongan sus ojos en Jesús y no en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, decía también el apóstol, todo lo que hay en el mundo, los placeres de la carne, los deleites de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen de Dios, sino del mundo. Y todo lo que hay en el mundo pasará y se quemará, pero la gloria de Dios permanecerá para siempre. ¿De qué me quiero enriquecer yo? ¿De la gloria de Dios o de las cosas materiales, emocionales que me rodean en el mundo? Pues es el momento, hermanos, por las cosas que están pasando, que es la hora en que debemos elegir lo correcto. Mucho he estado pensando en Génesis, porque nadie en realidad entiende lo que pasó en Génesis. Una manzana, una fruta que Adán y Eva comieron, eso causó desobediencia. ¿Por qué Dios le puso a Adán y Eva en el Edén sabiendo que este par de payasos iban a desobedecer? Entonces Dios lo que quería era hacer una fábrica de condenados por culpa de dos inútiles desobedientes que allí en el jardín del Edén desobedecieron la voz de Dios. Cualquiera podría pensar así. Pero se da a entender que la desobediencia de Adán y Eva era necesaria. Porque cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le hace al varón y a la mujer, allí le suelta en el Edén y le dice: aquí hay un árbol, este es el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Ahí está la teoría de la evolución, todas esas marañas que existen en la filosofía humana. Y del otro lado estaba el árbol de la vida. Y Dios no le prohibió comer del árbol de la vida. Dios le prohibió comer del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. ¿Saben qué? A los que practican esquí, vos le decís: no mires el árbol por el cual vas a chocar. Y por eso mismo no puede dejar de mirar el árbol, porque la mente funciona en reacción negativa. La mente humana absorbe muy rápidamente lo negativo. Todo lo que vos le decís a una persona no se convierte en sí, porque ese no parece que genera una reacción alérgica hacia el foco de lo no. Y eso ocurrió en el Edén. Pero cuando Adán y Eva comen del árbol que no debían comer, allí es cuando Dios dice: ay, 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 ahora sí, el hombre ha venido a ser como nosotros. Y antes no. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que Dios le dio a Adán y Eva que era igual a ellos? A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y a todos los ángeles, que toda la creación estaba sujeta a la voluntad de Dios. Y Dios le dio a Adán y Eva un atributo divino: poder elegir. Elijan ustedes. Y eso está en el libro de Deuteronomios, cuando Dios le habla a la nación de Israel y Dios nos habla a nosotros, a mí, a vos, a todos nosotros, y nos dice: pongo pues delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué? ¿El árbol de la vida o el árbol del conocimiento? ¿El bien o el mal? Yo pongo delante de ti, dice Jehová, la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. Y si escoges la maldición, te irá mal. Dios le desafía a Adán y Eva para que escojan
Ellos simplemente tenían que escoger el árbol de la vida, pero escogieron el árbol de la maldición. Ahora nosotros hacemos lo contrario a Adán y Eva. Se nos presenta a nosotros el árbol de la vida, el pan de vida, el alfa y la omega, el Señor Jesucristo y nosotros. ¿Por qué lo que somos salvos si al final de cuentas seguimos siendo pecadores inútiles? Somos salvos porque estamos haciendo la elección correcta. Desechamos el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, de la filosofía, de la metafísica, de la religión y de todo el mejunje metido allí, y escogemos el árbol de la vida, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y habiendo pasado por 6,000 años de historia, hoy seremos llamados los redimidos de todas las naciones. Y dice la Biblia: ¿no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? ¿Y por qué, Vico, yo le voy a juzgar a los ángeles? Porque los ángeles no le eligieron a Dios. Ellos están destinados a obedecer a Dios. Pero yo, en mi naturaleza pecaminosa de ser humano, descendiente de la maldición de la desobediencia, hoy rompo la maldición y le escojo a la vida. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y eso me lleva a la restitución del Edén, a la restitución de la gloria. Y para nosotros hay 6,000 años de historia. Para Dios son 6 días. Son un momento, un instante que ya está cumpliendo su ciclo. 6,000 años de historia, 6 días de Dios, un año de reposo, el reinado milenial del Señor Jesús. Apocalipsis 24. Y los que no se dejaron marcar por la bestia, ni adoraron su nombre, y a todos los que hemos escogido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, reinaremos con Cristo primeramente por 1000 años. En Apocalipsis 1:8, cuando dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es y el que era, dice también: el que nos amó y con su sangre nos limpia de nuestro pecado y nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes, y moraremos con Él por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque desechamos el árbol del conocimiento vano, del conocimiento filosófico, del conocimiento religioso, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y escogemos el camino correcto, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y eso me da salvación y vida eterna. Y desde esa perspectiva, el Señor Jesús nos llama hoy a seguir cumpliendo la ordenanza que Él nos dejó de compartir la fracción del pan y del vino. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Nuevamente insiste: hasta que Él vuelva.